palabra. Mi nombre es Joel Pérez y estoy transmitiendo desde aquí de la ciudad de Tennessee, desde la ciudad de Ten Miles, Tennessee, por si usted conoce por acá, pues desde aquí estamos transmitiendo. Llevamos aproximadamente 2 años en esta ciudad, sin salir de esta ciudad, por supuesto. Y desde aquí hacemos nuestra transmisión. Amén. Gracias. Es un placer estar con usted. Muy buenas noches a todos, hermanos, amigos que nos están sintonizando. El tema de esta noche se encuentra en el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, verso 37 al 47. Y le pusimos al tema la palabra y su efecto. Amén. Nuestras palabras, mis amados hermanos, tienen efecto, ¿verdad? Cada palabra que nosotros hablamos siempre tiene un efecto, sea negativo o sea positivo. Por eso también debemos tener cuidado, ¿verdad?, de cómo hablamos, cómo nos expresamos. Pero la palabra de Dios, mis amados hermanos, dice que es viva, ¿verdad? Es eficaz. La palabra de Dios, hermanos, tiene un efecto en la vida del ser humano. Entonces, es importante, pues, ¿verdad?, lo que la palabra hace en la vida de los hombres. Dios es un Dios de amor, un Dios que ama a la humanidad y por amor a la humanidad, Él reveló a su palabra, ¿verdad? Lo vemos revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Y también dice la palabra en Juan 3:16 que por amor a la humanidad Jesús vino a esta tierra. Se hizo carne, dice la palabra del Señor, para poder, ¿verdad?, relacionarse con nosotros, para poder hacer un efecto en nuestras vidas. Y ya queda entonces, ¿verdad?, bajo la responsabilidad del ser humano recibir la palabra y ver, ¿verdad?, lo que la palabra puede hacer. La palabra puede cambiar, hermanos, nuestra vida en esta tierra. La palabra puede cambiar la dirección de nuestra vida, ¿verdad? Porque solamente hay 2 direcciones, como lo señala la palabra del Señor. Una es la vida eterna y la otra es la condenación eterna. Y mediante la palabra, ¿verdad?, podemos entonces dirigirnos hacia el final. Qué maravilloso es la palabra del Señor. Y la palabra nos muestra, ¿verdad?, que necesitamos a un Salvador. Este Salvador vino hace 2000 años allá en Jerusalén y estuvo hablando a las personas, ¿verdad?, a los judíos allá en el templo, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho deseo, ¿verdad?, de salvarlos, porque dice la palabra que a eso vino Cristo Jesús. Jesús vino a salvar al mundo. Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús no vino, hermanos, a decirle al mundo que se va a ir al infierno. No, Jesús vino a librar al mundo, ¿verdad?, del infierno, a librar al mundo de la condenación. El mensaje de Jesús siempre fue el mensaje de salvación. Entonces, es lo que vemos en estos pasajes, ¿verdad? Ya vemos que este tema, ¿verdad?, empieza desde el capítulo 7. Y vemos ahí que Jesús está en el templo, sube al templo, ¿verdad?, de Jerusalén. Y después que termina la fiesta de los tabernáculos, Jesús continúa ahí en el templo enseñándole, ¿verdad?, a la gente con mucho amor, con mucho cariño, para que ellos pudieran entender que necesitaban de un Salvador. La palabra desde Génesis hasta Apocalipsis nos muestra a Jesús como nuestro Salvador. Y dice la palabra del Señor allá en Apocalipsis que los salvos van a ser millones de millones que no se pueden contar, ¿verdad? Entonces, desde que el Señor Jesucristo vino a esta tierra ya tiene ya 2000 años, más de 2000 años. Y hay mucha gente, ¿verdad?, que la palabra ha hecho un efecto en su vida y ha cambiado la vida de las personas, ¿verdad? Les ha traído ahora a la salvación. Muchas de estas personas ya murieron, ¿verdad? Y tienen esa esperanza de estar un día por la eternidad con el Señor Jesucristo. Pero vamos a ir entonces, hermanos, a nuestro texto que vamos a estudiar, ¿verdad? Bueno, nuestro texto, ¿verdad? Son varios versos que se encierran en un solo texto. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, su verso 37 al 47. Dice la palabra de Dios de esta manera: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No hablo lo que he visto cerca del Padre,
Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Qué maravilloso texto, mis amados hermanos. Fíjense, el Señor Jesucristo está tratando, ¿verdad?, de explicarle aquí a la gente, a los judíos, dice la palabra del Señor, con mucho amor, con mucho cariño, ¿verdad?, con mucha paciencia, la palabra de Dios para que ellos pudieran entender, ¿verdad? Lo que ellos tenían que hacer es recibir la palabra, creer en la palabra. Él se estaba presentando como el Salvador. Si leemos los versículos anteriores de Juan capítulo 8, del 31 al 36, dice la palabra que el pueblo judío estaba esclavo del pecado. Y conforme el Señor habla en esos versos, dice la palabra del Señor que los esclavos no se quedan en la casa para siempre, porque son solamente esclavos. Para quedarse en la casa del Padre, el Señor Jesucristo dice que tienen que ser hijos. Pero para poder ser hijos de Dios, hay que creer en Jesús. Por eso en el verso 36 dice la palabra del Señor, si el Hijo no os libertare, dice la palabra, en el verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? ¿Y cómo los puede el Hijo libertar? Entonces prosigue pues en el versículo 37, recibiendo la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra que decía Él, que Él es el Salvador, que ellos tenían que creer en Jesús, ¿verdad? Entonces, la palabra, hermanos, tiene un efecto, ¿verdad? Un efecto que puede, mis amados hermanos, transformar la vida del ser humano, puede liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Si nosotros creemos en la palabra de Dios, hay que creer en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña entonces, ¿verdad?, que Jesús es el Salvador. Ese es el tema en esta noche. Siempre, ¿verdad?, el Evangelio siempre va a hablar de Jesús, y entonces es interesante, ¿verdad?, cómo el Señor se dirige a ellos y para que ellos pudieran entender la palabra de Dios. Entonces acá hay dos puntos para meditar. Como punto 1, hijos del diablo, y como punto número 2, hijos de Dios. Es como cuando se hace la prueba de paternidad a un bebé para saber quién es su padre. El ADN definirá quién es su verdadero padre.
Igual somos nosotros cuando pasamos por el laboratorio de Jesús para ver si somos hijos verdaderos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos, hermanos, verdad? ¿Cómo es que usted sabe que usted es hijo de Dios o no, verdad? ¿Qué le garantiza a usted que usted es hijo de Dios, verdad? Eh, a veces miramos, ¿verdad?, las garantías de una manera equivocada. Por ejemplo, los judíos, ellos pensaban que eran hijos de Dios. ¿Por qué? Primeramente, porque eran descendientes de Abraham. Ellos pensaban que eran hijos de Dios porque eran descendientes de Abraham. Número uno. Número dos, porque ellos eran circuncidados. Fíjense, tenían puesta la mirada ¿en dónde? En las prácticas, en las prácticas. Entonces, como ellos estaban circuncidados, ¿verdad? Era algo que para ellos les representaba, era una garantía. Para ellos era una garantía de que ellos eran hijos de Dios. Por eso el Señor Jesucristo les dice claramente, ustedes no son hijos de Dios. Ustedes no son hijos de Abraham. Fíjense, ¿por qué razón? Porque la palabra hace un efecto en la vida del ser humano, ¿verdad? Es un efecto. La palabra es un efecto en Abraham. Dice la palabra del Señor allá en Juan 15:2, en Génesis 15:2, que cuando Dios le hizo una promesa a Abraham, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Abraham creyó en ese momento, en ese mismo instante Abraham creyó a Dios. Y Dios, que conoce los corazones, que discierne los pensamientos, él se dio cuenta que Abraham verdaderamente había creído en él. Y dice la palabra del Señor que su fe, la fe en Dios, le fue contada por justicia. Y de ahí dice, ¿verdad? En Génesis 17:23, si no estoy equivocado, recibió la circuncisión como un sello de la justicia, ¿verdad? Para mostrar que él era verdaderamente, ¿verdad? Alguien que había agradado a Dios, pero fue por la fe. Entonces, la fe nos lleva a tener una relación íntima con Dios, ¿verdad? Podemos ver la vida de Abraham y todo lo que Abraham vivió, ¿verdad? En maneras positivas como también en maneras negativas. Pero es que la salvación no se enfoca, ¿verdad? En ese caso, sino la salvación se enfoca en la fe que tuvo Abraham, en la relación que tuvo Abraham con Dios, en cómo Abraham le creyó a Dios, ¿verdad? Y ahora el mensaje central en los evangelios es Jesús. Es que ahora Dios, ¿verdad?, pone a Jesús a la vista de todo el mundo para que todo el mundo crea que Jesús es el Salvador. Eso era lo que tenían que creer, hermanos, los judíos. Entonces, los judíos, hermanos, se garantizaban como hijos de Dios por ser descendientes de Abraham, por estar circuncidados, por observar la ley de Moisés y en ocasiones legalmente, ¿verdad?, extremadamente observaban la ley de Moisés, pero eso no les hacía a ellos hijos de Dios, porque no tenían fe, no creían en la palabra de Dios. No había, hermanos, cuando no hay fe, no hay una forma de vida, no hay una relación íntima con Dios, no hay comunión con Dios. Por eso nosotros, ¿verdad? Dice la palabra claramente y hay que creer esta verdad. En Juan capítulo 1, su verso 11 al 13, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Recibir significa creer en la palabra de Dios, tener confianza en la palabra de Dios, creer que Él es el Salvador que Dios ha puesto para salvación de nuestras almas. Por eso allá en Marcos 16:16 dice que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿En qué tiene que creer? En Jesús, que Él murió por sus pecados, que Él fue sepultado y que Él resucitó al tercer día. Y cuando nosotros creemos eso, dice la palabra, y somos bautizados, dice la palabra que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, eso nos garantiza, hermano, ¿verdad? Esa es la garantía. Y ahora empieza entonces, ¿verdad?, una intimidad con Dios, una comunión con Dios, ¿verdad? Que conforme va pasando el tiempo, usted va entendiendo más, ¿verdad?, del Señor Jesucristo y su palabra, usted va cambiando. Pero lo que nos garantiza, ¿verdad?, que somos hijos de Dios es que hemos creído en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso no nos vamos a confundir como los judíos, ¿verdad?, que se confundían, que porque eran hijos de Abraham, que porque estaban circuncidados, que porque observaban la ley. No. Aquí el centro es el Señor Jesucristo y el punto ahí a creer no es más. En todo el Evangelio, en todo el capítulo 7, donde estamos estudiando ahorita, ¿verdad?, donde hemos venido meditando, ¿verdad?, el capítulo 7, capítulo 8, todos los capítulos que vamos a estudiar,
ahí el centro es Jesús. No, no hay otra cosa, sino Jesús es el centro. Por eso a los judíos se les olvidaba. Allá el escritor de Hebreos dice en su carta a los hebreos, ¿verdad? En el capítulo 12, si no estoy equivocado, puesto los ojos, ¿en dónde? En Jesús. Ellos estaban volviendo a poner los ojos en las prácticas otra vez. Querían regresar otra vez a la ley, a los sacrificios, al sacerdocio levítico, a lo que se miraba, a lo que se palpaba. Y el escritor les escribe claramente, ¿verdad? Un capítulo, que es el capítulo 11, donde les relata a los hombres de fe. Y luego dice, ¿verdad? En el capítulo 12, verso 1, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Era necesario que ellos tuvieran, ¿verdad? Claro, en dónde estaba su fe, ¿verdad? ¿Quién es el centro de nuestra fe, mis amados hermanos? Si no tenemos claro eso, entonces, ¿por qué vamos? ¿Cómo es que creemos, verdad? En la palabra de Dios. Tenemos que tener entonces fe en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra, hermanos, nos muestra a Jesús como el autor de la salvación. Y hay que creer esa verdad. Si nosotros creemos esa verdad, ¿verdad? De corazón, entonces la palabra ha hecho efecto en nuestras vidas. Y el resultado es que la palabra de Dios dice en el verso 36, si usted tiene dudas, léelo. Juan 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay otra forma de que el hombre pueda librarse del pecado, de la esclavitud, de la condenación. No lo hay. Es solamente por medio de Jesús. Por eso el apóstol Pablo no se equivoca también en sus cartas, señalando y mostrando a todos los que habían creído y que se confundían con prácticas, mostrándoles a Jesús como el Salvador. Allá en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice la palabra del Señor, porque hay un solo mediador, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, no lo hay. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este mediador tiene nombre y se llama Jesucristo, y eso hay que creerlo. Eso era lo que no creían los hermanos que estaban, pues, ¿verdad? Bueno, los judíos, ¿verdad? Que seguían confiando en la carne, seguían confiando en la circuncisión, seguían confiando en sus prácticas y no ponían su fe, su mirada, su confianza, su certeza, su convicción en la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, es interesante, pues, ¿verdad? Que la palabra tiene efectos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, ¿verdad? Es interesante cómo el Señor Jesús tiene que decirle a ellos, se ve dura esta palabra, pero el Señor lo está explicando con mucho amor. Primeramente dice el capítulo 7, ¿verdad? Verso 1, que allá querían matar a Jesús. Y él, sabiendo que los judíos lo querían matar, él sube a la fiesta de los tabernáculos para darles a los judíos, ¿verdad? Un gran sermón, hermano, una gran enseñanza. No, por eso es que uno se detiene, ¿verdad? En cada texto. Que, bueno, un texto está compuesto por varios versos, ¿verdad? Varios versículos donde se define, pues, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús explica. Los párrafos, ¿verdad? De los temas que el Señor Jesús toca. Porque el Señor dio varias enseñanzas que son claras, ¿verdad? De entender. Por ejemplo, cuando dice, yo soy la luz del mundo, Él es. Y si no se tiene a Él, entonces el resultado es que está en la oscuridad. Yo soy la luz de la vida, ¿verdad? Y si no se tiene a Él, entonces el resultado es que no hay vida. Y ahora aquí dice claramente, si el Hijo no los libertare, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahora dice en el verso 37, sé que sois descendientes de Abraham. Yo lo sé. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Pero procuráis matarme. ¿Qué quiere decir esto? Que ser descendientes de Abraham no les hacía a ellos, ¿verdad?, tener una comunión íntima con Dios. Que aunque ellos estuvieran circuncidados, no les hacía a ellos tener una comunión íntima con Dios. Que aunque ellos observaban las prácticas de la ley legalmente y hasta extremadamente, no les hacía tener una comunión íntima con Dios. ¿Por qué? Porque iban, dice la palabra de Dios allá en Romanos, por obras. Iban por vista.
Iban, hermanos, confiando en la carne, iban confiando en las cosas que se pueden tocar, que se pueden palpar, y no como Abraham, que confió en Dios, confió en su palabra, la creyó, y en ese momento dice la palabra que su vida fue contada, ¿verdad? Justa. Y él tuvo una relación con Dios, tanto así que Dios prometió bendecir a todas las naciones. Ahí en el capítulo 17 dice la palabra que Dios promete a Abraham en el capítulo 17 de Génesis, bendecir a todas las naciones en él, en los que tienen la fe de Abraham, en aquellos que creen en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús es el Salvador del mundo y que Él es, hermanos, el centro de nuestra fe. Él es el centro, Él tiene la preeminencia en todo, dice el apóstol Pablo allá en la carta de Colosenses. Era necesario que los hermanos entendieran que Jesús tiene la preeminencia en todo. Él es el primero en todo. Él lo llena todo. Y si no tenemos nuestra confianza ahí, entonces no podemos, pues, ¿verdad?, ser hijos de Dios. Entonces causa un efecto la palabra de Dios. O nos hace hijos de Dios, o nos hace, pues, o quedamos, pues, siendo, ¿verdad?, como dice el Señor Jesucristo, hijos del diablo. Bueno. Número 1, los hijos del diablo. Dice la palabra del Señor aquí en Juan capítulo 8, verso 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Inciso A, todos los que no reciben la palabra. Juan 8, 37. Bueno, esto no lo dice, ¿verdad?, el que predica, no lo digo yo, sino lo dice Jesús. Todos los que no reciben la palabra son hijos del diablo. Ese es el efecto, pues, ¿verdad? Tiene un efecto negativo y un efecto positivo. O somos hijos de Dios si la recibimos, o no somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Pues Él nos califica como hijos del diablo. ¿Por qué razón? Porque el diablo, pues, es rebelde, ¿verdad? Se rebela contra la palabra de Dios. La palabra te dice que necesitas un Salvador, ¿y tú qué haces? La rechazar. Entonces eres rebelde a la palabra, no la crees, no la pones por obra, ¿verdad? No la recibes. Te causa ira, te causa enojo. La palabra solamente te hace, ¿verdad?, sentir irritación. No hay paz en tu corazón, no hay paz en tu alma. Entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que los efectos son negativos. Y los efectos positivos tienen que ser lo contrario. Número 1, no son hijos de Dios. ¿Por qué? Inciso A, la palabra no haya lugar en ellos. ¿Verdad? Se predica la palabra. En este caso, el propio Señor Jesucristo, ¿verdad? Personalmente les estaba hablando a ellos, pero ¿qué hacían ellos? No recibían la palabra de Dios, no la creían. Ellos preferían creer en la circuncisión. Ellos seguían creyendo, pues, en que eran descendientes de Abraham. Ellos seguían creyendo en que ellos hacían todo perfectamente. Creían en todo, menos en Jesús. Fíjense, creían en todo, menos en el Salvador del mundo. Qué interesante. Inciso B, la palabra no les interesa como guía a la verdad. La palabra no tiene cabida en ellos. La palabra no es la guía de ellos. La palabra no les guía, porque la palabra es una guía. La palabra es como un mapa. La palabra es como un GPS, ¿verdad?, que nos lleva al punto. ¿Y quién es el punto? El punto es Jesús. Jesús es el punto, mis amados hermanos. De todo lo que se pueda estar hablando en las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra enseña que Jesús es el Salvador. Todo nos lleva a resumirlo en Jesús. Entonces, cuando la palabra no tiene cabida, ¿verdad?, en el ser humano, en este caso en los judíos, era que la palabra, ¿verdad?, no les interesaba a ellos como guía, les interesaba a ellos como guía, ¿verdad?, las prácticas, las obras, las liturgias, su cultura, pero no la palabra. Inciso C, la palabra es rechazada por ellos. Inciso D, la palabra no da fruto en ellos. Entonces, ese es el resultado de la palabra.
en los que el Señor califica, ¿verdad? Esto lo dice Dios, ¿verdad? Lo dice el Señor Jesucristo como hijos del diablo, ¿verdad? Como hijos del diablo. Bueno, número 2. La palabra es poderosa, mis amados hermanos. La palabra da vida. Dice que los científicos están buscando si hay vida allá en otro planeta. Y es interesante, ¿verdad? Porque si hay vida, de todas maneras hay vida que perece. Pero aquí en la tierra, Dios mismo, ¿verdad? Ha revelado su palabra que tiene poder de darnos a nosotros la vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Número 2, la palabra muestra a Jesús como el único Salvador. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, verdad? Según Juan capítulo 8, verso 37, Jesús le dice a los judíos, sé que sois hijos de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Fíjense, estos hombres procuraban matar a Jesús. Por eso, ¿cuáles son los efectos, verdad, que la palabra ha hecho en nuestras vidas, verdad? ¿Son efectos positivos o son efectos negativos? Entonces, inciso A, debemos recibir esa verdad. Inciso B, debemos dejarnos guiar por él. Juan capítulo 14, verso 6. Inciso C, debemos ser buena tierra para la palabra. Mateo capítulo 13, su verso 23, dice la palabra de Dios de esta manera. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, número 1, entiende, número 2, la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Esa es la buena tierra. Entonces, a eso debemos aspirar nosotros, ¿verdad? A hacer buena tierra, a hacer buena tierra. Primeramente, dice la palabra, a tener amor por la palabra de Dios, a escucharlo. A escuchar la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombres, ¿verdad? Y fíjense que a veces nos hacemos rebeldes a la palabra, porque en este caso era Jesús mismo. Pero la gente buscaba excusa para no escuchar a Jesús. Y la gente ahora sigue buscando excusas para no escuchar a Jesús, pero son excusas. No debe de haber excusas. Cuando se está predicando la palabra de Dios, hay que ponerle atención. Y como dice la palabra, agarrar lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Si hay algo que no nos conviene, pues lo desechamos. Pero tenemos la capacidad de meditar en la palabra de Dios y de ponerle atención a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en aquel entonces la gente también buscaba excusas. Decían, eres hijo de fornicación, tú no eres hijo de Abraham, tú eres un simple samaritano. Buscaban tantas excusas, hermanos, para no creer en Jesús, para no escuchar la palabra, para no creer en lo que Jesús estaba explicando. Entonces, la buena tierra, dice, ¿verdad? Si a usted le gusta escuchar la palabra, eso significa que usted es buena tierra. Porque hay gente que les encanta escuchar la palabra del Señor. La hermana Carmen Osuna a veces me manda fotos, ¿verdad?, de su mamá escuchando el mensaje por las redes sociales. Bueno, no solamente los míos, pues, ¿verdad?, sino de otros hermanos. Y es interesante porque la hermana ya está grande. Y no cualquiera se va a sentar pues a escuchar una exposición en las redes sociales, ¿verdad? Son pocos los que lo hacen, pero si hay amor en nuestro corazón por la palabra del Señor, ¿verdad? Donde se escuche la palabra, pues es la palabra de nuestro Dios, la palabra de nuestro Padre Celestial, es como que si mi papá está hablando, ¿entiendes? Entonces dice la palabra, la buena tierra, ¿verdad? Es lo que nosotros debemos aspirar, a hacer buena tierra. Oye, él no busca excusa, él oye la palabra, número 1. Número 2, dice la palabra del Señor, la entiende. Fíjense, no solamente la oye, trata de entenderlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Que Jesús es el Salvador del mundo, mis amados hermanos. Eso es lo que hay que entender, que Jesús es nuestro Salvador. Eso es lo que hay que entender. Y entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra del Señor. Da fruto. ¿Por qué da fruto? Porque entonces se convierte. ¿Sí? Se convierte, hermano, hay arrepentimiento, ¿verdad? Hay una conversión. Entonces hay una comunión íntima con Dios porque dice, produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Eso significa, hermanos, que como Dios manda de su espíritu, ¿verdad?, al creyente. Entonces, ¿qué nos habla Gálatas 5:22 en adelante? Los frutos del espíritu, ¿verdad?
Es un hombre que va a cambiar su vida. Pero es necesario entonces, ¿verdad? Que seamos buena tierra. Entonces la exhortación aquí o la enseñanza, la aplicación, ¿verdad? Es traerlo a nosotros, ¿verdad? Y hacer un examen. ¿Qué clase de tierra somos nosotros? Y cómo está produciendo la palabra en nosotros. Porque aquí estamos hablando, ¿verdad? Los hijos del diablo, aquellos que no reciben la palabra, que la palabra no tiene cabida en ellos, que a ellos no les interesa la palabra y ellos no se dejan guiar por la palabra. Pero nosotros, ¿verdad? En el punto número 2, la palabra muestra a Jesús como el único Salvador. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recibirla, debemos dejarnos guiar por ella, debemos ser buena tierra para la palabra, debemos dar frutos en nosotros, en nuestra forma de vida, y debe habitar en nosotros. Fíjense, debe habitar en nosotros la palabra de Dios. Y dar frutos, hermanos, porque fíjense que aquí los judíos, ¿qué querían hacer los judíos? Matar. El deseo de ellos era matar. Fíjense que a veces nosotros, hermanos, a veces nosotros tenemos, ¿verdad? Malos deseos, ¿verdad? Pero matar, hermanos, es algo que verdaderamente es como que si usted ahorita estuviera, ¿verdad? A usted le hacen algo que no le parece y se llena de ira, de enojo, pero no de un enojo bueno, sino de un enojo malo, ¿verdad? Que daña, que señala, que no de un enojo, pues, ¿verdad? Que vaya a edificar, que vaya a restaurar, sino de un enojo que quiere destruir. A Jesús lo querían destruir. Si no, eso no debe estar ya en nosotros, ¿verdad? Y si está, pues debemos ir cambiando ese ser, ¿verdad? Porque la palabra es poderosa para cambiarnos. Por eso dice Colosenses capítulo 3, verso 16, que la palabra debe habitar en nosotros. ¿Por qué razón? Porque si dejamos que la palabra habite en nosotros, nuestra vida va a ir cambiando. Poco a poco, pero va a ir cambiando, porque eso es el fruto que da la palabra del Señor. Dice aquí en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Fíjense. O sea que la palabra tiene que hallar lugar en vosotros, en cada uno de los creyentes. En cada uno, no solamente en el predicador, no solamente en el anciano, no solamente en los líderes, no, en cada uno de los creyentes. Dice la palabra del Señor que la palabra more. Morar significa habitar, ¿verdad? Tiene que hallar su habitación la palabra en nuestro ser, ¿verdad? En nosotros. Dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y fíjense, no dice poquito, ¿verdad? Y no dice en abundancia, ¿verdad? Que sus corazones siempre esté dispuesto, ¿verdad? Para recibir la palabra. Y luego cuando la palabra ya esté, pues, ¿verdad? Enraizada en nosotros. Dice entonces, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Fíjense, ahora viene pues la exhortación, ¿verdad? Si la palabra mora en vosotros, dice que nos vamos a exhortar unos a otros, ¿verdad? Pues yo le enseño a usted y usted me enseña a mí, pero con amor, para edificación, no para división, no para dejarse de hablar, no para verse como enemigos, no. El punto aquí es llegar al amor nacido de Dios. Por eso dice la palabra, alabando, dice la palabra del Señor, como dicen, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia. ¿En dónde dice? En vuestros corazones. ¿Y cuál es vuestro corazón? El corazón es el ser del hombre. A ver, nosotros creemos que adoramos a Dios cuando estamos cantando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el inicio había un fondo con música y a muchos les hace daño hasta escucharlo por la radio, imagínense. Esa es una radio, estamos transmitiendo en vivo, una transmisión en vivo. Yo no estoy tocando instrumentos musicales, yo no estoy cantando con instrumentos tampoco, ¿verdad? Pero a algunos hasta les hace daño, ¿verdad? Ellos prefieren escuchar una música mundana con instrumentos que escuchar un himno con instrumentos. Una vez yo compartí, ¿verdad? Un video donde unos hermanos de la Iglesia de Cristo, de los que usan instrumentos, estaban tocando instrumentos, cantando y tocando instrumentos. Y eso bastó para que alguien, ¿verdad?, se enojara conmigo. Y no es, hermanos, el caso, ¿verdad? No es el caso. Yo sé que hay mucho que escudriñar en las Sagradas Escrituras, pero no vamos a enojarnos por las Sagradas Escrituras. Tenemos que aprender, hermanos,
a amarnos, ¿verdad? A adorar a Dios de corazón, dice la palabra. El corazón significa el centro, ¿verdad? El ser del hombre inmaterial. ¿Y esto cómo? Dice la palabra del Señor. Cuando la palabra habita en nuestros corazones, cuando ya podamos, hermanos, amar a los demás. Fíjense que los judíos no tenían la capacidad de amar. Y como no tenían la capacidad de amar, era tan grande, ¿verdad? El odio que ellos tenían, que querían matar a Jesús. Por eso nosotros podemos ser muy prácticos, podemos ser muy leales a lo que entendemos y muy defensor de lo que creemos. Pero si la misma palabra causa en nosotros ira, causa en nosotros enojo, es que los judíos tenían enojo, tenían ira y ganas de matar, pero era por la misma palabra, porque ellos pensaban que la palabra les mostraba que por estar circuncidados eran hijos de Dios. Pero si la palabra todavía no tiene, ¿verdad? No haya cabida en vosotros, entonces nuestro ser no va a cambiar, hermano. Pero para eso dice la palabra, que la palabra debe hallar cabida en vosotros, debe hallar habitación en vosotros, debe hallar un lugar donde mora, ¿verdad? En nosotros. Si ya la palabra está morando en nosotros, entonces nuestro ser va a empezar a cambiar, ¿verdad? Va a empezar a cambiar, no de una manera mecanizada, sino por nuestra relación con Dios, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo podemos, verdad, relacionarlos? Y lo relacionamos, ¿verdad? Con un jefe, ¿verdad? Usted tiene un patrón, ¿verdad? Usted no lo conoce, pero usted lo conoce nada más la primera vez y empieza a trabajar con él. Él le tiene confianza y después usted va conociendo más, ¿verdad? ¿Qué es lo que le gusta al patrón que usted haga? Y usted va trabajando de acuerdo, ¿verdad? A lo que al patrón le gusta, ¿verdad? Usted va haciendo de acuerdo a lo que el patrón le gusta, lo que el patrón quiere, ¿verdad? Y con el tiempo usted se va a ganar la confianza de este patrón y el patrón lo va a llegar a apreciar mucho a usted, ¿verdad? Y esa relación de desconfianza va a cambiar a una relación de confianza donde ya verdaderamente usted puede representar al patrón en la compañía. Y esto es algo similar en las cosas de Dios. Empieza, hermanos, uno de a poco, ¿verdad? Y con el tiempo vamos a ser verdaderos, dignos representantes del Señor Jesucristo. Él tiene que formarse en nosotros. Nada es imposible, ¿verdad? Nada es imposible. Esa debe ser, hermanos, nuestra meta, ¿verdad? Ser buena tierra. Y no como los judíos, pues que tenían la palabra ya por miles de años. No era solamente usted, ¿verdad? Tal vez ha creído 10 años, 5 años, ¿verdad? Y la palabra es poderosa para cambiarnos a nosotros también en tan poco tiempo. Algunos cambian más que otros, pero los judíos, hermanos, tenían años, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Y ellos todavía no podían tener una relación, pues, de verdad, ¿verdad? Como Dios quería, por fe. Entonces, hay que creer en la palabra del Señor, hermanos, para que la palabra pueda hacer su habitación en nosotros. Inciso B. Consecuencia de no recibir la palabra. Bueno, las consecuencias de no recibir la palabra, creo que aquí vamos a ir terminando con esta meditación. Número 1 es no ser hijos de Dios. Juan capítulo 8, verso 37 al 47. Dice la palabra que la consecuencia de no recibir la palabra, fíjense, el efecto de no recibir la palabra es que no somos hijos de Dios. Así de fácil. Por eso la palabra tiene efectos negativos y efectos positivos. El efecto positivo es que usted lo reciba y usted va a ver entonces, ¿verdad? La palabra le ofrece a usted que usted es hijo de Dios. Y efecto negativo es que si usted no recibe la palabra, usted no puede ser hijo de Dios. Entonces, es no recibir, no ser hijo de Dios. La consecuencia de no recibir la palabra es que no llegamos a ser hijos de Dios. Inciso A, es ser hijos del diablo. Quedamos entonces, ¿verdad? Como hijos del diablo. Inciso B, hacer lo que va contra la voluntad de Dios. El no recibir la palabra de Dios nos lleva a hacer lo que va contra la voluntad de Dios. Y para los judíos, contra la voluntad de Dios es no circuncidarse. Para los judíos, contra la voluntad de Dios es no guardar el sábado. Y a Jesús querían desbarrancarlo por no guardar el sábado. A los judíos, ¿verdad? Para los judíos hacer la voluntad de Dios era no hacer nada el día sábado, tanto así que si alguien, ¿verdad?,
Jesús curó a un hombre paralítico y también eso causó odio y rencor en los judíos. Por eso, ¿qué es para usted tener una relación, verdad, con Dios? ¿Qué es para usted recibir la palabra de Dios? ¿Cuáles son las consecuencias, verdad, que ha hecho efecto en su vida la palabra de Dios, verdad? Esa consecuencia que ha hecho efecto donde usted ha creído verdaderamente que Jesús es el Salvador, donde usted ha abrazado verdaderamente a Jesús como su Señor, ¿verdad? Donde usted ahora va caminando hacia la eternidad, pero viendo a Jesús como su Salvador, donde usted se va a reunir el día de mañana, pero viendo a Jesús como su Salvador. Entonces, ¿cuáles son los efectos, pues, verdad? Porque para los judíos los efectos era la práctica, para los judíos los efectos era guardar la ley de Moisés sin errar al blanco, ¿verdad? Pero eso era imposible. Entonces, no había fe, hermanos, no había fe. Entonces, ¿cuáles son los efectos, verdad? O de lo contrario, entonces, si no tenemos claro, pues, ¿verdad? Si no somos capaces de entender que Jesús es nuestro Salvador, entonces vamos a poner nuestra confianza, pues, ¿verdad? En las cosas. Por ejemplo, los corintios se habían confundido y tenían su confianza, unos, ¿verdad? Pensaban que eran mejor porque eran de Pablo, porque eran de Pedro, porque eran de Apolo. Y así hay muchos grupos, ¿verdad? Que llegamos a las divisiones pensando que estamos haciendo las cosas mejores, pero no tenemos a Jesús como nuestro Salvador. Y si en una barca no está Jesús, hermanos, esta barca, pues, como dijo un hermano, va con rumbo a hundirse. Así es. Si una ciudad no es construida por Jesús, esa ciudad va a destruirse. Entonces, si ponemos nuestra confianza en Jesús, recibimos la palabra de Dios de verdad, pues va a cambiar, hermanos, nuestra vida va a tener efectos espirituales. Como dice ahí en Colosenses 3:16, adorando, ¿verdad? Alabando a Dios en vuestros corazones con cánticos y himnos espirituales. Esto está reflejando una forma de vida, no de labios, ¿verdad? No de labios, sino una forma de vida. Entonces, en Juan 8:38 dice la palabra del Señor, fíjense los efectos de no recibir la palabra de Dios. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Esa es la consecuencia de no recibir la palabra del Señor. El que la recibe, dice el Señor Jesucristo, que él hablaba de acuerdo a lo que había oído de su Padre. Y los judíos hablaban de acuerdo a lo que habían oído de su Padre. ¿Y qué hacían ellos, hermanos? Pues usted lee detenidamente el capítulo 8 y ahí va a haber, hermanos, acusaciones, señalamientos, murmuraciones, tantas cosas contra Jesús. ¿De dónde lo habían escuchado ellos? Dice la palabra, eso no viene de Dios. Eso viene, ¿de dónde? Del diablo, del diablo. Esa es la consecuencia de no recibir la palabra. Inciso C, es no tener comunión íntima con el Padre, porque no lo podemos reflejar de esa manera. Inciso D, es no conocer a Dios. No conocían al Padre. Esa es la consecuencia de no recibir la palabra de Dios. No hay comunión, y si no hay comunión, pues hermanos, no hay salvación. Número 2, los resultados de no ser hijos de Dios. Pues los resultados de no ser hijos de Dios simplemente es que no reflejamos a Dios. Así de fácil, no podemos, no es tan difícil pues de entender, ¿verdad? Eso se demuestra entonces de acuerdo a nuestra forma de vivir. Inciso A, vivir en obras del diablo, Génesis 3, pongámoslo del 1 al 15, al 16. ¿Y qué es vivir en la obra del diablo? Bueno, hermanos, pues vivir en la obra del diablo es simplemente muerte espiritual, así de fácil. Ahí dice la palabra del Señor que ¿qué fue lo que pasó con los primeros hombres en el Edén? Es que le pusieron más atención a la serpiente que a Dios. Creyeron más en la serpiente que a Dios. Y dice la palabra que desobedecieron a Dios, fíjense. Entonces, esa es la consecuencia, hermanos, los resultados de no ser hijos de Dios. Es cuando dejamos, pues, ¿verdad? Lo que Dios nos está mandando, lo que Dios nos está enseñando, ¿verdad? Y hacemos lo que no viene de Dios, ¿verdad? No, Dios no habló de eso. Pero eso es lo que nos gusta a nosotros y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, eso es muerte espiritual. El no recibir la palabra de Dios, no creer, porque si no recibes la palabra de Dios,
Eso quiere decir que no crees pues en Jesús como tu Salvador, ¿verdad? No te vas a convertir, no te vas a arrepentir. Ese es el resultado, estar entonces en muerte espiritual, porque el único que puede darnos vida es Jesucristo. Inciso B, vivir como religiosos, o también, ¿verdad? Llevar una vida como religiosos. Juan 8:39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Oh, imagínense, esa es la consecuencia de vivir como religioso. Ellos decían, ¿verdad? Somos hijos de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Que están poniendo, pues, ¿verdad? La mirada en una descendencia humana, o sea, en Abraham, descendencia carnal. Y automáticamente, como recibieron la ley, ellos pensaban que automáticamente eran hijos de Dios. Pero el resultado es que no lo reflejaban, hermanos, no lo reflejaban. Entonces Jesús, cuando pasamos, pues, ¿verdad? Como decía el comentario al inicio, cuando pasamos, hermanos, en el laboratorio de Jesús, ¿verdad? Se nos empieza a examinar nuestro ADN, ¿verdad? Y aquí es donde se empieza a ver, pues, quién es hijo y quién no es hijo, ¿verdad? Número uno, no reflejaban las obras de Abraham. ¿Eran descendientes? Claro que sí. Es como yo, mis papás son creyentes. Y mi papá es un hombre fiel. Ya tiene ya más de 40, va a ser 50 años ya en la palabra del Señor, imagínense. Un hombre que prácticamente ha dedicado desde los 24 años, dice que él se entregó al Señor y desde ahí pues su vida fue cambiando y ha cambiado hasta el tiempo actual. Y si a mí me ven robando, imagínense, mi papá no tuvo fama jamás de robar. Un hombre que fue leal, pues, ¿verdad? Un ejemplo, no solamente para nosotros como hijos, sino también para la comunidad donde él ha vivido, pues, ¿verdad? Él, por ejemplo, ahorita vive en unas regiones de Chiapas y él ahí ha sido también personas pues, que han colaborado ahí para elegir, ¿no? Las personas que ha influido, pues, ¿verdad? Y la gente, pues, hermano, se da cuenta quién es y dice, ah, no, es el hijo de bueno, mi papá se llama Tránsito, don Tránsito. Y está robando, si ese señor no roba, imagínese, entonces no reflejo la característica de mi papá. Y otra de las formas es que se nota, pues, ¿verdad? Se nota. Y cuando ven, el hijo de tránsito, no, ellos son creyentes, y entonces es por eso que ellos están predicando. Entonces la cosa cambia, ¿verdad? Pero cuando hay algo, hermanos, que nosotros hacemos que no va de acuerdo, no va alineado, pues, ¿verdad? Con nuestra familia, se nota rápidamente y la gente va a notarlo. Y eso es lo que está haciendo Jesús claramente, está comparando los hijos de Abraham, ¿verdad? Y los hijos de Dios. Abraham llegó a ser su fe contada como justicia y como fue contada como justicia, entonces fue declarado justo, sin culpa, sin pecado. Y si es sin pecado, es obvio que entonces es hijo de Dios. Pasa a ser hijo de Dios por la fe. Imagínense. Entonces la vida de Abraham cambió. Eso no quiere decir, ¿verdad? Eso no quiere decir que no cometió errores. Abraham era humano, pero Abraham tenía una relación íntima con Dios y su fe era la que contaba ante la presencia de Dios. Y es obvio, ¿verdad? Que Abraham era diferente al mundo antiguo, era muy diferente. Eso no quiere decir que tenía errores, pero era diferente. Entonces, mis amados hermanos, cuando pasamos al laboratorio de Jesús, allá no va a haber Jesús, mira, te circuncidaste, ¿cuántos años llevas de bautizado? No, no, ahí lo que va a notar, pues, ¿verdad? Es ya qué efectos ha hecho la palabra en nuestra vida, ¿verdad? Porque como decía un hermano, a veces nos bautizamos como los patos, ¿verdad? Y los patos se pueden meter varias veces en el agua y salen secos, ¿verdad? Bueno, simplemente Simón dice que el mago se bautizó y él no cambió. Entonces, hermanos, la palabra tiene un efecto en nuestras vidas y dice la palabra del Señor que es así como Jesús los identificaba, ¿verdad? Si eran hijos de Abraham o no eran hijos de Abraham. Entonces, dice el verso 39 otra vez, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, ¿verdad? Abraham tenía fe. Abraham no rechazaba a Dios. Abraham le creía la palabra de Dios, ¿verdad?
en algunas partes tal vez desconfió, ¿verdad? De la promesa material, pero no de las promesas espirituales. Por eso dice allá en Hebreos capítulo 11, su versos 6, 7 en adelante, donde nos habla de Noé y luego de Abraham, que él dice que deseaba una patria, pero no una patria terrenal, sino él puso su confianza en que había un Dios Padre, ¿verdad? Donde él un día iba a estar. Entonces dice, era una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de Abraham. Ja, imagínense, hermanos. Entonces, es obvio, ¿verdad? Pues es obvio. Y en los judíos, pues no habían las obras de Abraham. No tenían fe en la palabra del Señor y su vida no cambiaba. Inciso 6 dice la palabra, vivir con ganas de matar, Juan 8:40. Pero ahora procuráis matarme. O sea, qué buena obra hay en un corazón que tiene ganas de matar, en una mente que su deseo es matar, ¿verdad? Imagínense. Entonces no reflejaban, hermanos, una vida diferente, ¿verdad? Una vida de acuerdo a Dios, porque Dios es un Dios que no quiere matar. Él no busca matar a las personas. Al contrario, Él es el dador de la vida. Y no solamente de la vida física, sino de la vida eterna. Dios ama al mundo, dice la palabra del Señor. Entonces, la obra, ¿verdad?, de los hijos que no son de Dios, se nota por su forma de ser, por su forma de vivir, por su forma. Dios que examina, hermanos, la mente, los corazones. Ahí en Juan capítulo 4, verso 23 en adelante, dice la palabra del Señor, ha llegado la hora y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y tales adoradores es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dios descierne, hermanos, la mente. Dios descierne el corazón. Dios es el Dios de los espíritus. Y Dios sabe, pues, ¿verdad?, quiénes realmente lo adoran y quiénes no. Cuando estamos reunidos allá, pueden haber 100, pueden haber 1000 y pueden cantar 1.000.000 de himnos. Pero no quiere decir que usted sea un verdadero adorador. Un verdadero adorador tiene que recibir la palabra del Señor. Tiene que vivir por la palabra del Señor. Tiene que vivir por fe. Entonces, eso se va a reflejar pues en una forma de vida, no en 2 horas de culto, no en 3 días de servicio por semana, ¿verdad? No, no es así, pero así lo hemos creído. Pero realmente este es el laboratorio de Jesús, donde Jesús está haciendo un análisis, quiénes sí y quiénes no. Y cómo Él los identifica, por las ganas de matar. O sea, si ustedes tienen ganas de matar en su corazón, entonces no son hijos de Dios, así de fácil. Dice la palabra, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Fíjense, qué tremendos los judíos, porque ellos buscaban la forma de tratar de rechazar la enseñanza de Jesús. Y en este caso, ellos dicen que Jesús, ¿verdad? Que ellos no son nacidos de fornicación. En una indirecta se podría decir, ¿verdad?, que están diciendo que Jesús era hijo de fornicación, que Jesús era el que no era hijo de Dios, que Jesús era el que estaba equivocado, que Jesús era un hijo cualquiera. Fíjense. O sea que en la mente de ellos, hermanos, solamente estaba buscar los defectos, señalar, buscar, hermanos, los errores, ver cómo descalificar, pero no había esa esencia que Jesús estaba buscando como hijos de Dios, un corazón diferente a lo que el mundo, porque si en nuestra mente y en nuestro corazón está lo mismo, siempre lo mismo, y no puede salir de ahí lo mismo, entonces, hermanos, pues no nos hace diferente al mundo. Y ese es el laboratorio de Jesús. Parece mentira, pero es verdad. Entonces, dice la palabra en el verso 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Fíjense, para algunos, ¿verdad?, que hermanos, ¿verdad?, que dicen, pues, ¿verdad?, enseñan que es necesario amar, y es verdad, hay que amar, hermanos. Si no tenemos la capacidad de amar a los demás, no tenemos la capacidad de amar a nuestros hermanos, ¿verdad?, aunque entiendan diferente la forma teológica que la mía,
pero eso no me hace mi enemigo. No, yo tengo que amarlos porque yo fui elegido para eso, para amar, ¿verdad? Si él no es exactamente como yo soy, no hace exactamente lo mismo que yo hago, pero yo lo debo amar. No puede haber rencor, ira, enojo en mi corazón. Si mi hermano me ofende, dice la palabra, debo perdonarle cuántas veces. Dice la palabra 70 veces 7. Eso quiere decir que yo debo tener paz hacia aquella persona que me ha hecho, ¿verdad? Daño, tal vez, ¿verdad? Yo que sé cuánto daño me ha hecho esta persona, pero yo debo aprender a perdonarlo si es que soy, ¿verdad? Estoy de acuerdo al laboratorio de Jesús o no. Son los efectos de la palabra de Dios que nosotros podemos ver aquí. Entonces, el no amar, no tener la capacidad de amar, ¿verdad? Es no conocer a Dios, porque ¿qué dice la palabra? Dios es amor. O sea, si usted conoce a Dios, si usted tiene una relación íntima con Dios, si usted tiene comunión con Dios, entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Va a ser obvio lo que Dios es. Dios es amor. Es como ponía el ejemplo de mi papá, ¿verdad? Si mi papá no roba, entonces yo voy a hacer lo que mi papá me ha enseñado, no voy a robar. Pero si yo robo, entonces estoy haciendo algo que no representa a mi papá, porque la misma gente se va a dar cuenta, él no es hijo de esta persona, porque él está robando. Es imposible, ya nada más, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, es lo mismo. Si no hay amor, hermanos, si no tenemos la capacidad de amar, si no tenemos la capacidad de perdonar, si no tenemos la capacidad de unirnos como hermanos, si lo que nos divide es ira, es enojo. Yo conozco algunos hermanos que son muy, tienen una teología también muy apegada a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Pero ellos tienen la capacidad de decir, hermano, a aquellos que entienden de una manera diferente. Y eso es lo que me agrada de muchos hermanos que estudian en profundidad y que sacan su teología a la luz, lo ponen en tela de juicio y que también hacen críticas, ¿verdad? Y está bien, pero las críticas son válidas siempre y cuando haya amor, siempre y cuando tengamos la capacidad, ¿verdad?, de llamarnos hermanos unos a otros. Y si no lo hay, ahí está el problema. Si hay ira, si hay enojo, ahí está el problema. Y esa actitud, hermanos, debe cambiar porque la palabra tiene que hallar cabida en nosotros. Y tenemos que representar a un Dios que tiene la capacidad de amar a todo el mundo, tanto así que dio a su Hijo unigénito, cuando usted aún no había hecho ni siquiera nada, usted no había dicho ni siquiera su primer amén, ni siquiera nada. Él lo puso delante de usted por amor. Entonces, el amor de Dios, ¿verdad? Es el efecto que la palabra de Dios tiene que dar en cada uno de los creyentes. Inciso E, vivir sin entender la palabra. Entonces, si no somos hijos de Dios, es obvio que no vamos a entender el mensaje. Dice la palabra en el verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El mensaje es tan claro. Crean a Jesús. Vean a Jesús como su ejemplo. Sigan el camino de Jesús, ¿verdad? Y Jesús dice que Jesús es el amor de Dios. Entonces, ahora Jesús nos manda a nosotros, hermanos, a cambiar nuestra forma de vivir que empieza con el amor. Pero si nosotros podemos hacer miles de cosas, ¿verdad? Buenas cosas que podemos decir que es para Dios, como por ejemplo los árabes, ¿verdad? Ellos matan en nombre de su Dios. Pero no hay nada que nos pueda justificar para odiar a otra persona. No hay nada que nos pueda justificar para odiar a nuestros hermanos. No hay nada que nos pueda justificar para tener rencor hacia un hermano. No lo hay. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, a entender la palabra de Dios. Como dice, no entendéis mi lenguaje. Si yo te estoy mandando tan fácilmente, amén. Amén porque son hijos de Dios. Son los resultados de ser hijos de Dios. Es que vamos a desarrollar el amor, tal vez un poco difícil, ¿verdad? Hay personas que están peleadas con otras personas que tienen que perdonarse. Y el perdón, en el perdón es donde nosotros, hermanos, nos identificamos como Dios, porque Dios nos perdonó a nosotros. ¿A poco no? Dios perdonó a todos sus pecados de usted. Y los que va a cometer todavía, Dios se los va a perdonar. Si usted cree en Jesús. Si usted no ha creído en Jesús, usted es un pecador y Dios te puede perdonar. Entonces, si Dios te perdona, ¿por qué no puedes perdonar, verdad, a aquellas personas que te han hecho daño a ti?
¿Por qué siempre hay rencor y siempre estás recordándoles lo mismo, verdad? Y no tienes la capacidad de perdonar. Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad? Si hay algo que todavía no puedes sacar de tu corazón, de tu mente, algo que te tiene esclavizado, si dejas que la palabra de Dios haga, ¿verdad? Su lugar, su morada en tu corazón, estas cosas van a salir porque no va a hallar cabida esa cosa en tu corazón. El rencor, la ira, el enojo, la falta de misericordia no va a estar en tu corazón. Y eso es el efecto de la palabra. Esos son los resultados de la palabra en los hijos, ¿verdad? De Dios. Entonces, los resultados de no ser hijos de Dios es, hermanos, no tener amor. Inciso F, vivir sin permanecer en la palabra. Juan 8:44, dice la palabra de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En este caso, hermanos, este homicidio que está hablando aquí, las ganas de matar, ¿verdad? Los judíos querían matar a Jesús físicamente, ¿verdad? Ese era el sentimiento que había en ellos. No había un cambio de vida en su ser. Y Jesús les habla a ellos, ¿verdad? Que el culpable de esto es Satanás. ¿Dónde empezó esto? En el jardín del Edén, cuando Satanás mintió, ¿verdad? A los primeros hombres, diciéndoles que comieran, ¿verdad? De lo que Dios les había mandado que no comieran. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que Satanás estaba usando la artimaña de la mentira. Y los primeros hombres cayeron en esa artimaña. ¿Y qué pasó? El resultado fue ¿qué? Muerte. Entonces, Jesús dice claramente aquí que no hay verdad en Satanás desde el principio, o sea, desde el Edén, no hay verdad en él. Él no permanece en la verdad. Él es mentiroso y él es homicida porque a causa de su engaño, los primeros hombres cayeron en una muerte, ¿verdad? Espiritual. Y ahí fueron restaurados por Dios. Pero esa es la condición de todo el mundo, ¿verdad? Estar en muerte espiritual. Y por eso necesitamos al Señor Jesucristo para poder otra vez volver a tener vida en nosotros. Entonces, Satanás no permanece en la palabra de Dios y siempre es mentiroso. Entonces, el resultado de no permanecer es, hermanos, pues estar alejados de Dios, sin comunión con Dios, es no ser hijos de Dios. Inciso G, vivir sin creer en la palabra, verso 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, el no creer en la palabra, conclusión, nos deja fuera de la salvación, nos deja fuera de tener comunión con Dios, nos deja fuera de tener una relación con Dios. Entonces, hermanos, vamos a terminar aquí. Hay otro tema, ¿verdad? Bueno, aquí son dos temas, dos puntos, ¿verdad? Pero ya el tiempo se fue. Vamos a ver después los hijos de Dios, si Dios así lo permite. Pero vamos a quedarnos hasta aquí entonces, ¿verdad? Algunos puntos, ¿verdad? Para meditar. Como punto número 1 es si nosotros hemos creído, pues, ¿verdad? En la palabra de Dios, ha creído en el Evangelio o no ha creído en el Evangelio. Deje, pues, ¿verdad? Que la palabra obre en su corazón. Y si ya creímos en el Evangelio, la pregunta sería, ¿cuáles son los efectos, ¿verdad? Que la palabra ha hecho en nosotros? Número 1, ¿por qué creemos que somos hijos de Dios? ¿Por qué creemos que estamos en la verdad? Y número 2, ¿cuáles son, verdad, esas cosas que nos hace falta por cambiar? Nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, reconozcamos que estas cosas no son parte, ¿verdad? No tienen comunión en la vida de los hijos de Dios. ¿Qué nos queda entonces, hermanos? Trabajar en ese punto para que podamos hacer la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ir a Dios entonces, hermanos, en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, Padre, que nos estuvieron sintonizando en esta maravillosa noche. Los ponemos, Padre, en tus manos, Señor, a cada uno de ellos, Padre Celestial. Si alguno de ellos, Padre, se encuentra en
circunstancias difíciles, Señor. Te pedimos que los bendigas, que los restaures, Padre Celestial, que los ayudes, Padre, en todas sus necesidades que puedan tener, tanto físicas, Padre, como también espirituales, Padre Celestial. Y a nosotros, Padre, que hemos creído en tu palabra, Señor, te pedimos, Padre, que nos deje humildad para reconocer, Padre Celestial, aquellas cosas que no nos edifican, que no edifican a otros y que están siendo parte de nuestra vida, para que podamos cambiarlo, Señor. Gracias te damos, que toda la honra y la gloria sea siempre para ti, Padre, en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Y quiero mandar saludos a nuestra hermana María Pérez. Muy buenas noches, gracias, hermana. Dice, amén, quiere la hermana María oraciones por su hija. Claro que sí, mi amada hermana. También a el varón errante, muchas gracias. Y así es, así claramente, de acuerdo con su comentario, ellos leían la ley, mas no la guardaban. Así es, Isaías 1:16 al 18, exacto. Pues vamos a orar por la hija de nuestra hermana María. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por nuestra hermana María Pérez, Padre Celestial, por darnos la oportunidad, Padre, de poner estas cosas en tus manos, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que tenemos esa dicha, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra dice claramente que por medio de Él podemos llevar todas nuestras peticiones hacia tu presencia, Señor. En esta maravillosa noche, Padre, nuestra hermana te ruega, Padre Celestial, por su hija Jessica Saraí, Padre. Te pedimos, Padre Celestial, que tú la bendigas, Padre. Solamente usted conoce, Padre Celestial, cuáles son las dificultades que nuestra hermana está pasando con su hija, Señor. Pero, Padre Celestial, para usted no hay nada imposible, Padre. Para usted todo es posible, Señor. Para usted no existe, Padre Celestial, los obstáculos y todo lo que ponemos en tus manos, dice la palabra, que debemos creer que lo recibiremos. Así que, Padre Celestial, cualquiera que sea el deseo de nuestra hermana María Pérez con su hija, te pedimos, Padre, que se lo conceda, Señor. Lo ponemos en tus manos y que tú tengas, Padre, el control, que tú tengas, Padre, la respuesta, que tú puedas, Padre Celestial, conceder realidad los deseos que tiene nuestra hermana con su hija. Gracias te damos en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Vamos entonces a finalizar nuestra transmisión. No sin antes vamos a sintonizar un himno más a través de Radio La Palabra para poder cerrar nuestra transmisión en esta maravillosa noche. El corazón, hay que usar el corazón, hay que ocuparnos en lo importante, no en los detalles que el mundo al ver puede entender. En Cristo hay salvación. No me digas que yo soy malo. No me digas que yo soy malo, si cuando canto quiero ofrendar lo que hay en mi ser, dile al mundo que la música es algo que viene del corazón. No me digas que yo soy malo, si cuando canto quiero ofrendar lo que hay en mi ser, dile al mundo que la música es algo que viene del corazón. No me digas que yo soy malo, si cuando canto me da con hacer pum pum. Dile al mundo que la música es algo que viene del corazón. No me digas que yo soy malo, si cuando canto me da con hacer esta canción. Que la música es algo que viene del corazón. La esperanza que da fuerza a mi vivir. Todo cambia cuando Él camina junto a mí. Por Él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. Cuando el sol se esconde y viene la oscuridad, cuando no hay opciones que me den Quiero mandar saludos también a nuestro hermano. por Él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza.
Nunca dudes cuando el temor te haga pensar que la vida es dura y no se puede soñar. Por él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. Cristo es la esperanza que da fuerza a mi vivir. Todo cambia cuando Él camina junto a mí. Por Él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. Cuando el sol se esconde y viene la oscuridad,